Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. Vean qué poderoso esto, no por el hambre, pobrecitos, sino por el hecho de que se conecta con nuestro tiempo. Por un lado se habla de que, bueno, en el judaísmo se dice que habrían 10 hambrunas en el mundo, en la historia humana. La 10ª siendo la que profetizó Amós, y 9 que se mencionan en el antiguo pacto. O sea, según el judaísmo no habría ninguna hambruna en 2000 años básicamente, lo cual obviamente no creo correcto, puesto que de hecho en Hechos, ¿se acuerdan? Vemos de un profeta que profetizó hambruna para ese tiempo. Obviamente es del nuevo pacto, entonces los judíos no ven eso, pero como expliqué cuando leímos eso, la hambruna que ahí él profetizó representaba la del fin de los tiempos, la de Amós, esa 10ª que mencionan los judíos. Una de esas 9 anteriores sería esta que sucedió en los días de David. Recuerden que el último, como lo acabamos de ver con los nombres, es la rama de David, el renuevo de David, así como Yahushua es la raíz de David. Entonces, David como tal representa al último por varios factores. Como he dicho, Yahushua es el cerebro, el último es el corazón. Por eso se habla de David como una persona que tenía el corazón de Yahweh, un corazón como el corazón de Yahweh. El corazón y el cerebro están conectados por uno de los 2 hemisferios del cerebro, y ahí la conexión que hay y que va a haber eventualmente eternamente entre el primero y el último. Como ya he dicho, entonces Yahushua siendo el cerebro, el último el corazón, los 144,000 el cuerpo y los muchos la sangre. Entonces el hecho de que aquí menciona que hubo hambre en los días de David se conecta con el hambre que va a haber en el tercer sello de Apocalipsis. Curiosamente, los últimos 7 años se dividen en 3 años y medio, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio es donde empieza el testigo como Moshe, que es como David. Después viene la guerra y después viene el hambre. Entonces vean que en particular que menciona 3 años de hambre. Repito, el testigo viene por 3 años y medio, pero de esos 3 años y medio no va a haber hambre. Y aquí vemos 3 años de hambre. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Yahweh, y Yahweh le dijo: es por causa de Shaul y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Entonces Saúl había sido injusto y matado a los gabaonitas, entonces por eso estaba viniendo el hambre. Vean qué interesante que ahora está reinando David y viene el hambre cuando está reinando David. Y David, pero ¿ahora qué hice? Y Yahweh le dice: no es por usted, es por Shaul, el anterior. O sea, Yahweh había tenido tanta misericordia que hasta ese momento llegó el hambre. Le informa el por qué fue, y fue por el rey anterior que hizo las cosas mal, y por eso vino esa hambruna en ese momento. También menciona lo sanguinario que era él y su casa. Lo hemos visto ya de varias formas, como la agarraban contra David como si fuera culpa de él lo que le pasó a Saúl, como si David hubiera usurpado el reino, que como he dicho es parte de lo que van a acusar al último. También recuerden que Saúl se conecta con Lucifer, y por ende el sufrimiento que viene a la tierra es por el mal manejo o administración de la tierra del poderoso de este mundo, que es Lucifer, que ha sido un sanguinario, como Yahweh lo menciona, no con esa misma palabra, pero en parte en Ezequiel 28, Isaías 14. Es por causa de Shaul y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Qué curioso, como hemos hablado de Shaul Paulus, que él era medio sanguinario antes de que Yahweh lo hiciera rectificar, ¿verdad? Lo llamara, lo convirtiese, puesto que Saúl no mató directamente, pero estaba completamente de acuerdo con que mataran a todos los creyentes en Yahushua, y abogó por eso por un tiempo. Y lo digo por el hecho de que hemos hablado de la conexión que hay, no solo por el nombre, sino en tribu y más o menos actitud, en el sentido de que Pablo vino a rectificar lo que el rey Saúl habría hecho mal. Dice que un comentario:
Los gabaonitas estaban protegidos por el juramento que les había hecho Yahushua en tiempos de la conquista, ¿verdad? Yahushua Josué. Sin embargo, Shaul violó aquel compromiso apartado, matando a unos y obligando a huir a otros, quizá porque sospechaba que los gabaonitas intentaban colaborar con los filisteos. Sea por lo que sea, no debió romper el pacto que había hecho Yahushua. Voy a Josué 9. El 3 dice: pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Yahushua había hecho con Jericó y Jai, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos, llevaban pan añejo, ¿verdad? Y les dijeron: oh, venimos de muy largo. Entonces Yahushua cometió el error, Josué, de creerles y hacer pacto con ellos, y cuando se dio cuenta eran los que seguían en la conquista. Entonces, una vez habiendo hecho el pacto, lo debía mantener, porque como pueblo debemos ser gente de palabra. Pero también por eso Yahweh nos dice que su sí sea sí, su no sea no. Si no hubiera hecho juramento, pues por mentirosos. Entonces, por el juramento que hizo Yahushua, ellos quedaron como esclavos, siervos, recuerdan, leñadores y aguateros del pueblo. El pacto debieron haberlo mantenido en Israel, porque no fue solo Yahushua como individuo, sino Yahushua como líder de Israel que hizo pacto con ellos. Pero después llegó Shaul, le valió el pacto, mató a unos de ellos por miedo, ¿verdad? Porque básicamente, como dice ahí, lo más seguro sospechaba que se habían unido o se iban a unir con los filisteos para pelear contra él. Shaul debió confiar en Yahweh. Y una de dos, saber que Yahweh lo iba a proteger, incluso si se unían. Y por otro lado decir, si se unen, ahí quizá Yahweh me da el permiso, porque ya se están volviendo enemigos a través de los filisteos, entonces ahí hago algo. Entonces, sea como sea, eso muestra que Shaul ahí, por miedo, por falta de confianza en el Padre, pecó y rompió el pacto, el juramento, y por eso llegó el hambre. Entonces vean qué particular, porque uno diría, ok, una vez más, lo importante de que su sí sea sí, su no sea no, porque cualquier cosa mayor que eso es pecado, porque no debemos jurar, porque al jurar el enemigo va a hacer todo lo posible para que se rompa el juramento y poder traer un castigo, como el de aquí. Este castigo de hambre vino por romper el juramento que Yahushua hizo con una gente con la que no debía hacer juramento, pero lo hizo porque fue engañado. Y aún así Yahweh mantuvo esa palabra. ¿Sí me explico? A pesar de que ellos engañaron a Yahushua, como Yahushua juró, entonces Yahweh dijo: voy a mantener ese pacto. Y cuando Shaul lo rompió, vino el castigo. Mi punto es que incluso si uno hace un pacto por error, ya lo hizo. ¿Sí me explico? Un juramento de su boca por error ya lo hizo, y por eso pueden venir consecuencias, y por eso Yahweh nos dice: mejor no jure. Entonces, decía: entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Shaul había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Yahudá. ¿Verdad? Por su celo de los hijos de Israel, no celo de Yahweh, por si algo. Dice: preguntó pues David a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros, o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Yahweh? O sea, lo único que necesitaba era el perdón de los gabaonitas. Vean qué interesante, ¿verdad? Solo por, vuelvo y repito, por un pacto hecho en error, por engaño, Yahweh lo mantiene, porque Yahushua dijo las palabras, Saúl lo rompe, viene el hambre, y David dice, una vez que se da cuenta cómo es por esto, simplemente: ¿qué les puedo dar? ¿Qué podemos hacer? Lleguemos a un acuerdo para que ustedes nos bendigan. Vean la fe de David, que con solo el hecho de recibir la bendición de los gabaonitas sabía que el hambre se iba a acabar. ¿Qué puedo hacer por vosotros, o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Yahweh? Los gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Shaul y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Vean qué hermoso, ¿verdad? Parece no ser de tan mal corazón. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre
que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes, y los ahorcaremos delante de Yahweh en Gabaa de Shaul, el escogido de Yahweh. Entonces ahí ya viene algo serio, pero vean que como ellos dijeron, no, el problema nosotros no es con Israel, es con esa familia que nos quiso exterminar a nosotros. Entonces, por los que exterminó, tráiganos a 7, que representa, ¿verdad?, completitud, representaría a todos ellos. Tráiganos a 7 para ahorcarlos a ellos. Sheva, exacto. Una vez más, Sheva, que es 7, y se conecta con pacto. Curiosamente también, no sé si recuerdan que se puede hablar del antiguo pacto o el Antiguo Testamento como 7 libros, porque son los 5 libros de la Torá, los profetas y los escritos. O, por otro lado, en el judaísmo se habla de la Torá como 7 libros, porque hay una porción en Números que lo dividen como un solo libro, son un verso nada más. Entonces dividen Números en 3 libros. Por ende, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ven la Torá como 7 y por ende también se conecta con el pacto nuevamente. Además de las 7 luces de la menorá, los 7 días de la semana, 7 milenios de la historia, etc. Entonces dice, de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Aquí ponen, esta demanda indica que aquella acción violenta de Shaul no había sido olvidada. Dice que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante de Yahweh en Gabaa de Shaul, tras de eso, ¿verdad? En Gabaa de Shaul, el escogido de Yahweh. Dice, yo os los entregaré, respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Yahunatán, hijo de Shaul, a causa del juramento que David y Yahunatán, hijo de Shaul, se habían hecho en nombre de Yahweh. Ahí vemos, no va a cometer el mismo error de romper un pacto que ya había hecho. Ya le había prometido a Mefiboset mantenerlo con vida, entonces lo protege y no lo manda entre los 7. Ya saben, ¿verdad?, la historia de Mefiboset, interesante. Y también recuerdan cómo el siervo de él engañó a David, y bueno, todo lo que ya habíamos leído en el capítulo anterior. Se podría decir que con esto también se confirma la inocencia de Mefiboset. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Yahunatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Yahunatán, hijo de Shaul, habían hecho en nombre de Yahweh. Pero tomó el rey a los 2 hijos que Rispa, hija de Aja, había tenido de Shaul, Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mical, hija de Shaul, y a los 5 hijos que Mical, hija de Shaul, había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatita. Qué duro. Aquí se vengó de Mical. Mical, trae a sus chiquitos. Bueno, ya estaban grandes, no dudo. Pero recuerdan que le habían ofrecido a Mical, después se la dan a otro, después se la reclama de Adriel, se la lleva, el pobre Adriel va detrás pidiendo que se la devuelvan. Pobrecito Adriel, ese fue el que más sufrió, yo creo, porque ahora agarran los 5 hijos que tuvo con él y los ahorcan a través de Mical, ¿verdad?, descendientes de Shaul. Y también, lo más seguro, claramente, como hemos visto, no había muchos descendientes de Shaul que quedasen en ese momento, en ese tiempo. Entonces, vuelvo y repito, tomó el rey a los 2 hijos que Rispa, hija de Ajá, había tenido de Shaul, Armoní y Mefiboset. Aquí un segundo. Aquí sería, ¿verdad?, otro con mismo nombre del anterior que perdonó Yahweh, perdonó David. Ese era hijo de Yahunatán. Este otro Mefiboset es hijo de Rispa con Saúl. El nombre también denota que le estaban dando honor a Baal y por eso se puso vergüenza en el nombre, Boshet. Y los 5 hijos que Mical, hija de Shaul, había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, el Meholatita. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo,
fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. Normalmente la cebada se hacía para la primavera. La cebada, que recuerdan, el trigo representa a los pocos, la cebada representa a los muchos. La cebada es la que se prepara para la cosecha de matzot, en lo que es primeros frutos, y al final de año frutos, uvas y demás. De todas maneras, ven, repito, está hablando de la cebada, por ende representa a los muchos. Por eso los ahorcan, porque representa a los que siguieron en la doctrina falsa, y por romper el pacto que hizo Yahushua, curiosamente, ahora sí me refiero a Mashiach. ¿Sí me explico? Yahushua aquí hizo un pacto, Josué, lo rompió Shaul, mueren estos 7. Ahora Yahushua, el Mesías, hizo un pacto con su sangre. Por la doctrina de Lucifer, el enemigo, lo rompen todos los muchos, como el número 7. Y por eso tienen que morir, degollados porque no aceptan la marca de la bestia. ¿Recuerdan? Y lo hacen durante la cosecha. Sabemos que en el caso de los muchos van a morir en la cosecha de Apocalipsis 14 como las uvas, pero aquí están siendo representados por la cebada, que también representa a los muchos y que se cosechaba en el tiempo cuando mataron o colgaron a Yahushua HaMashiach. Entonces sería por no reconocer al verdadero Yahushua que fue colgado por nuestros pecados en la cosecha de la cebada, ahora ellos van a tener que morir en la cosecha, pero como las uvas en el caso de Apocalipsis 14. Espero eso haya quedado claro. Entonces, y los entregó a manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Yahweh. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Shaul, fue él a recoger los huesos de Shaul y los huesos de Yahunatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Shaul en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Shaul y los huesos de su hijo Yahunatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Shaul y los de su hijo Yahunatán en tierra de Benjamín, en Zela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. O sea, fue hasta que David le dio honor a esas personas y los enterró, que paró la hambruna. O sea, no paró cuando los colgaron, paró cuando David fue y tuvo misericordia, también de Rispa, porque no me imagino el dolor, ¿verdad? Se da cuenta que ella está ahí cuidándolos, lo cual también es particular y parece confirmar lo de los muchos que van a ser justificados, puesto que Rispa no permitió que las aves de rapiña se los comieran, o sea, que los ángeles caídos se los pudieran llevar. Como si vemos en Apocalipsis 19, cuando se da la guerra de Armagedón, que los cuerpos de todos los que pelean contra Yahweh van a ser entregados para las aves del cielo. Rápidamente quiero ver aquí Rispa. Acera o carbón encendido. Carbón encendido y ajá, aparece ahí ajá, pero es allá. Halcón, buitre o vociferador. Vean qué curioso que es hija del buitre y no permitía que los buitres se lo llevaran, lo cual una vez más confirma que se refiere a los muchos a los que Yahushua se refirió al decir a los discípulos: donde vean a los buitres, ahí va a estar los cadáveres. ¿Sí? ¿Recuerdan? En Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13. Entonces, muy particular el nombre. Carbón encendido también es particular porque se conecta con algo que Yahweh utiliza para mencionar al último, el hecho de que es un tizón sacado del fuego, ¿recuerdan? Como por decirlo así, está encendido porque estaba por perderse, pero Yahweh
lo salva o lo justifica en este caso a estos. Entonces cuando le dijeron a David, lo que hacía Rispa, hija de Ayá, concubina de Shaul, fue a recoger los huesos de Shaul, los huesos de Jehonatán, su hijo, de los hombres de Yabes, de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Shaul en Gilboa, e hizo David que se llevaran de allí los huesos de Shaul y los huesos de su hijo Jehonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados, sepultaron los huesos de Shaul y los de su hijo Jehonatán, tierra de Benjamín, en Zelá, en el sepulcro de Kish, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. Una vez que se completó esto, que se pagó por esas muertes de los de Gabaón, rompiendo el juramento, ahora Yahweh tiene misericordia y quita el hambre. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado, e Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, dice Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes. Vean, interesante, una vez más aparece otro gigante, incluso en este tiempo. Ya para este tiempo eran más pequeños, eran enanos comparados con los gigantes de Hanok, pero eran gigantes comparados con el ser humano común y corriente. Entonces dice, David estaba cansado, e Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abishai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces Abishai logró ayudar a David y salvarlo, porque casi lo matan. Como vemos, estaba cansado, quiere decir ya estaba entrado en años, ya le afectaba la edad a la hora de la guerra, pero aún así iba a pelear, que respeto. Entonces en esta ocasión casi muere peleando contra este gigante. También vean qué interesante que todo empezó peleando contra Goliat en lo que respecta a guerra, y ahora todo termina peleando contra otro gigante, filisteo también. Así como también el último, por decirlo así, va a cerrar sus batallas al venir a pelear en la guerra de Armagedón, que es después de la cosecha. Como aquí se acaba de mencionar la cosecha, la muerte de los muchos, representado por esos 7 hombres, y ahora pelea contra un gigante. Abishai, que significa mi padre es un regalo, o mi padre es el dueño, recuerden, ahora lo mencioné. Y Ishbibenob, su morada está en un lugar alto. Qué curioso, ¿verdad? Porque era un gigante, por eso moraba en un lugar alto. Ok, entonces dice, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva. Trató de matar a David. Una espada nueva, y si no me equivoco era lo mismo que pesaba la lanza de Goliat, ¿verdad? Aquí está, dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de oro, solo la punta. Okay. El doble, imagínense. Entonces en este caso decía 70 kilos. ¿Me dijiste? Libras, ok. Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva. Trató de matar a David. Por eso también que menciona específicamente una espada nueva, en contraste con Goliat, a quien David le quitó la espada. Y también el hecho de que obviamente el falso Elohim se tuvo que hacer una doctrina nueva, era una falsa doctrina, puesto que la verdadera es espada, la espada de Yahweh, la palabra de Yahweh. Entonces dice, pero Abishai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Verdad? Si moría el rey, ya no tendrían líder, no tendrían cabeza, sería como un cuerpo sin cabeza que cae después. Entonces preferían, y con mucha razón, dejarlo en el trono, que continuase como la lámpara de Israel,
a través de la cual Yahweh gobernaría. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, el Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaareoregim de Betlehem, mató a Goliat el geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Obviamente se refiere a otro Goliat, ¿verdad? Pero vean qué particular, una vez más, el montón de gigantes que salieron de repente. Y eso se conecta en lo que respecta al contexto profético de cómo mencioné, la muerte de esos 7 hombres representaba la de los muchos, y ahora de repente se empiezan a dar guerras contra gigantes. Como en este fin de los tiempos, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah. En el tiempo de Noah habían gigantes o híbridos, ahora van a haber híbridos, o ya los hay, solo que son como las cizañas, se esconden entre el trigo. Y en la guerra Armagedón va a quedar todo claro de quiénes son, quién es quién, y van a caer todos, como aquí estamos viendo que están cayendo estos gigantes. También curioso lo anterior que decía: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Curioso que Yahweh habla del último como el sol de justicia, y en la otra vida el sol nunca se va a poner, o sea, nunca se va a apagar la lámpara de Israel. ¿Sí me explico? A diferencia de hoy en día, que el sol se pone todas las tardes, representando a Lucifer, que va a caer al fin de los tiempos. Apocalipsis 12. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Hay personas que tienen un vestigio de eso, no sé si han visto alguna vez, bueno, no sé si hayan conocido, pero personas que nacen con 6 dedos en cada mano en los pies. Obviamente son pocos en el mundo, pero eso es, la gente, los doctores dirán, es una mutación, o es esto, o es lo otro, pero se cree que es porque son descendientes de una u otra manera de los gigantes. Entonces les queda ahí como un gen recesivo, algo así, que le dicen que de repente se manifiestan algunos de los hijos y aparecen con 6 dedos en cada mano, 6 dedos en los pies, cada pie. Así como también hay quienes nacen con doble línea de dientes. Se dice que los gigantes tenían dientes, varios dientes así, principalmente 2 líneas de dientes arriba, 2 líneas de dientes abajo. Entonces hay gente que tiene dientes allá atrás y se dice o se cree que también vienen de los gigantes. No sé si alguno estará escuchando, será así, que ya verá, ore ya Joshua para que lo cubra. Sí, que lo... en sí, bueno, como hemos hablado, en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, y si alguna persona que pueda tener 6 dedos llega a aceptar a Yahushua, por algo es, Yahweh se lo reveló, por algo se lo reveló, y traería la purificación, de ser el caso. Pero lo digo por si algo, para que lo sepan. Hay fotos, de hecho, en la página losdelcamino.net, de algunas personas con 6 dedos, lo de los dientes y otras cosas así. Aquí vemos un ejemplo de esto, repito, está escrito. Y como siempre, hay gente que no cree que hubo gigantes. Ellos piensan que gigantes se refiere a simplemente a alguien muy grande, y no se dan cuenta que la palabra que aparece ahí en hebreo se refiere a híbridos de ángeles con humanos. Desde Génesis 6 y desde el libro de Hanoc debería estar claro, pero hay mucha gente que, ya sea por el cristianismo o por falta de fe, no pueden creer cosas que no han visto. Entonces, como nunca han visto un gigante, no, eso no existe, eso es mentira. Como nunca han visto un unicornio, no, eso no es un unicornio, es esto. Como nunca han visto un rim, ¿verdad? Entonces cambian las palabras, como hemos visto por chacal o delfín o cosas así que no tienen sentido en el contexto tampoco. Entonces, también él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Yahunatán, hijo de Shimea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vean que eran 4, como los que se encuentran en los 4 ángulos de la tierra, o también, ¿verdad?, conectado con los que están encerrados en el río Éufrates, que Yahweh tiene preparados para la hora. Dice:
el 15 del 9, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 4 ángeles específicos, como esos 4 gigantes que aparecen al puro final de este capítulo, después de haber leído lo que representaba la primera mitad. Entonces, como si estuviéramos viendo la otra mitad, cuando se desatan esos 4, pero Yahweh los va a destruir eventualmente y los va a condenar, y en la guerra Armagedón vamos a descender y vencerlos a todos. Curioso que ahí incluye a David, a pesar de que vimos anteriormente que a David lo mandaron para la casa, ¿verdad? Sí. Dice, ese gigante, también vean que eran gigantes de Gat, o sea, enviados por Gad, el dios en inglés, que como sabemos es fortuna, y a quien adoraban en vez de a Yahweh los israelitas, como vemos en Isaías 65, 10 y 11. Entonces, desafió a Israel y lo mató Yahunatán, hijo de Shimea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Como el último, viendo en caballo blanco con los 144,000 como ejércitos celestiales para vencer a todos los que se levantan de los 4 ángulos de la tierra, liderados por los ángeles caídos y los Nefelim o gigantes. Quiero ver aquí la palabra que utiliza para gigante rápidamente. Refaim. Ok. Verá que Refaim, recuerdan, se refiere a espíritus malignos de esos ángeles caídos que volvieron a entrar en cuerpo humano después de haber sido destruidos en su vida anterior. Aquí ponen eran los hijos de Rafa. Hijos de Rafa, que en hebreo sería como hijos de la sanidad, hijos que espíritus malignos que llegaron a volver a obtener cuerpo como si hubieran sanado. Por eso se utiliza el término Rafa. Dice aquí, o sea que el comienzo de la siega de la cebada por ese tiempo sería la persecución de los muchos. No, ahí por eso dice la separación, de que aquí aparecía la cosecha de la cebada, y entre trigo y cebada, los pocos son el trigo, los muchos son la cebada. Pero en Apocalipsis 14 vemos que se habla de los muchos como las uvas, por ende los conecta con la siega del 7º mes. Entonces en Apocalipsis vemos que la cosecha, la transformación va a ser en el 7º mes, lo más seguro en Shemini Atzeret, al final de Sukkot, o sea el 22 del 7º mes. Todo indica sería la cosecha de los pocos, y durante 30 días la muerte de los muchos, como dice Oseas 5:7. Pero por el contexto, por el tiempo en el que pasó, se menciona la siega de la cebada. Repito, la cebada representa a los muchos, pero ese tiempo es de Matzot, que sería cuando Yahushua murió, y ese habría sido el pacto que rompieron los muchos. Por eso en este capítulo se hizo conexión con ese tiempo. Dice, esa obtención de otro cuerpo en los gigantes es como reencarnación. Es una buena pregunta, porque hay diferentes teorías con respecto a cómo sucedía. Yo considero que sería algo más cercano a reencarnación, por el hecho de que Yahweh los llama gigantes y parecían ser suficientemente grandes y fuertes, mientras que hay otras personas que consideran que eran seres humanos que hacían algún ritual, algún pacto, bebían sangre, y a través de ese pacto ritual se les metía un espíritu de los anteriores, y por ende se llegaban a convertir en gigantes. Considero esa posibilidad también, pero no necesariamente que el espíritu los hiciera crecer, ¿verdad? Es más, sí, exacto, es como llegaban a tener cierto poder, autoridad, como la gente que adora a los ángeles caídos y de repente son políticos y actores y todo eso, ¿verdad? Ese tipo de poder que podían recibir por unirse o entregar su alma a un espíritu maligno. Pero sí considero que había algo similar a lo que llamamos reencarnación en el caso de estas entidades. Y posiblemente también el hecho de, o sea, reencarnación en el sentido de que de alguna manera la línea la línea sanguínea se mantenía a través de los siglos, y esos espíritus podían volver a entrar con cuerpo a través de esa línea sanguínea, por si algo. Entonces, dos posibilidades, y considero las dos posibles, pero en diferentes formas. Una en tipo de reencarnación en la misma línea sanguínea,
cualquier familia que tuviese relación con los ángeles caídos en el pasado, y por otro lado rituales que hacían para poder ser poseídos por esos espíritus y así obtener autoridad, poder en este mundo. Eso también es parte de lo que he mencionado, las posibilidades de que se presenten como si fueran extraterrestres, que se metan en cuerpos humanos, o que les hayan preparado algo, ¿verdad?, para que entren. ¿Ah? Sí, exacto. Entonces considero esas tres posibilidades, porque si van a necesitar algo corporal para poder matar a los humanos y todo eso. Sí, que cualquier otra cosa podría ser una malformación. En Lucas 6:37 dice que uno no debe juzgar ni condenar. La pregunta es dónde dice que se puede juzgar toda. Dice Juan 7:24, y este se aplica mucho a lo que hablábamos la vez pasada. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces Juan 7:24 nos está dando permiso para juzgar, pero con justo juicio, porque la mayoría de la gente que juzga por las apariencias, sin saber, por error, y condenando, que es la diferencia que siempre hago. Cuando la escritura dice no juzgue, está diciendo no condene, y lo explico así porque sería contradicción con este verso. ¿Cómo nos va a decir no juzgue, pero juzgue? ¿Verdad? Sería contradicción. Entonces no está diciendo juzgue con justo juicio para que no termine condenando, y juzgar es si uno tiene sano juicio, si no anda loco, ¿verdad? Uno debe juzgar con quién se junta, qué se come, cuándo duerme, cuándo trabaja. Todo eso es juicio, porque si no, no hace nada, ¿verdad? Digamos, un vago no juzga la importancia del trabajo y demás cosas que acabo de mencionar, ¿verdad? El que tiene gula no juzga correctamente lo que debe comer y no debe comer. Entonces debemos juzgar todo lo que hacemos, principalmente juzgarnos a nosotros mismos para que no nos juzgue otro, y por otro lado juzgar a las personas en el sentido de, si una persona está haciendo mal, mejor lo evito. Si puedo, tengo la confianza, Yahweh me manda, se lo digo, pero no para condenarlo, no como te vas a ir al infierno por eso, sino sepa que eso que estás haciendo está mal y deberías cambiarlo. Es parte del juicio. O sea, no debemos dar un veredicto, debemos juzgar, usar el juicio que Yahweh nos dio. Justo juicio, con la escritura. Entonces, los nombres de este capítulo empiezan con David, Shaul, Gibonitas, Israel, etc. Y voy a ver los significados a partir de David, que es el amado. El amado es el deseado. En este caso, ¿verdad?, el deseado de las naciones. Como vemos en Malaquías, bueno, en varias partes donde Yahweh habla del deseado de las naciones, pero en Malaquías 3 se menciona: yo envío mi mensajero, se refiere a Yahuhanán el inmersor, para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el cuerpo de Mashiach, el soberano, Yahushua, a quien vosotros buscáis, porque buscamos el perdón de pecados, y el malach del pacto, o sea, Micael, el ángel, el mensajero de Yahushua, que viene a confirmar el pacto, a quien decíais vosotros, ya viene. Entonces ahí menciona Eliyahu, Yahushua y el malach del pacto, a quien decíais vosotros, o sea, el deseado de las naciones. Entonces, el amado es el deseado de los habitantes de la colina, ¿verdad? O quien desean aquellos que habitan en la colina. Las montañas representan reinos, la colina naciones. Las montañas se conectan con los patriarcas, las colinas con las matriarcas. En este caso se podría ver como el amado es el deseado por los habitantes de la colina, o sea, la congregación. Es aquel que contiende con el poderoso de este mundo, que es el acusador, el que habla. Los emoritas en sí, la palabra viene de amar en hebreo, que significa él dijo. Como he mencionado, en el caso de los amoritas, en el contexto en que aparecen, normalmente representan a Lucifer y los suyos, que acusan o hablan en contra de nosotros, del pueblo, el acusador de todos los que pertenecen a Yahweh.
Entonces, de hecho creo que se confirma el hecho de que contiende con el poderoso de este mundo, que es el acusador, el que habla en contra. Entonces el amado es el deseado de los que habitan en la colina, la congregación, y es quien contiende con el poderoso de este mundo, quien es el acusador o el hablador. Y será exaltado, ¿verdad?, después de pelear con el poderoso de este mundo, a un lugar alto, porque vemos que cuando resucita, asciende al trono de Yahweh, saca a Lucifer del cielo. Y después dice Mefiboshet, que es exterminando al ídolo, aquel que disipa la vergüenza. Entonces, vuelvo a leerlo: el amado es el deseado de los habitantes de la colina, aquel que contiende con el poderoso de este mundo, que es el acusador, el hablador. Y será exaltado a un lugar alto al haber exterminado al ídolo, o será exaltado para exterminar al ídolo y disipar la vergüenza. Y Yahweh le ha dado como un carbón encendido. Bueno, eso lo dije por el hecho de, bueno, porque así vienen los nombres, también por lo que mencioné ahora de que Yahweh habla del último en Zacarías como un carbón sacado del fuego, como un tizón sacado del fuego. Aquí dice: Yahweh ha dado carbón encendido al halcón, buitre o vociferador, que en ese caso se podría ver, ¿verdad?, si es un buitre, el ángel caído, que es ese ídolo que ha sido exterminado, el poderoso de este mundo, que es el acusador, a quien Yahweh le da fuego, ¿verdad?, porque lo hace caer en el fuego, como si le diera carbones encendidos. Entonces Yahweh ha dado carbón encendido al buitre, mientras el deseado será elevado al haber exterminado al ídolo, ya que él es como el poderoso, que viene por el rebaño del poderoso, con un corazón de hierro. Recuerden que el último es el corazón, como mencioné ahora, y viene vestido de romano, por eso es el cuerno de hierro, como lo vimos en uno de los estudios anteriores. El deseado será elevado al exterminar el ídolo, ya que él es como el poderoso, y viene por el rebaño del poderoso, siendo o teniendo un corazón de hierro. Y habrá un baile para los habitantes de la colina. O será danzante con los habitantes de la colina. Y en ese caso era en singular, se conectaría con David. Recuerdan que entró danzando y Mical se burló de él. Entonces puede ser que suceda lo mismo con el último. Pero no dudo que los 144.000 también se alegren danzando, puesto que después menciona a los habitantes de la colina, que eran los que esperaban al deseado. Voy a agarrarme de esa que dice halcón. Curiosamente el halcón mata a la serpiente, ¿verdad? Y me parece interesante la forma en que escriben, que está escrito allá. Así se escribe allá. Aleph, ya lo escribí medio raro, pero bueno. Aleph, Yud, Hey, A, Ya. Entonces podemos ver que el primero es Ya, el becerro es Ya. Y no me refiero al becerro de oro, sino al descendiente de Yosef. Y lo digo porque la Aleph es la cabeza de un becerro, también es la primera letra del Aleph Bet. Entonces, como la primera representa a Yahushua, como el becerro representa al último. Está compuesto por una Vav, que tiene el valor 6, y dos Yuds, que tienen el valor 10 cada una. Entonces nos da 26, que es el valor de Yahweh, que es 1. ¿Verdad? La Aleph tiene valor numérico 1, pero está compuesta por 3 letras que equivalen a 26. Porque Yahweh, 26, es Ejad, 1. Entonces la Aleph tiene ahí mucha importancia. Y vemos que después viene Ya, que es la primera parte de Yahweh, ¿verdad? Entonces se puede ver como Yahushua el primero es Ya, o el becerro descendiente de Yosef viene como Ya. Y en el caso de halcón, como uno de los enemigos principales de la serpiente, que viene siendo aquel que es echado en el fuego. Y yo sé que ya llevaba como por la mitad, creo que estos no son tantos, entonces me voy a volver rápidamente solo por el hecho de que acabamos de ver el nombre allá. Lo voy a seguir usando como halcón, y principalmente por la relación que tiene con Ya. Entonces el amado es el deseado de los habitantes de la colina, quien contiende con el poderoso de este mundo, que es el acusador, el hablador. Después será exaltado a un lugar alto
al haber exterminado al ídolo, ya que Yahweh le ha dado como un carbón encendido para ser como un halcón, ¿verdad?, que pelea contra la serpiente. Aquel que es el deseado será elevado al exterminar al ídolo, ya que es como el poderoso, quien viene por el rebaño del poderoso, los 144,000, quien tiene un corazón de hierro como David, como el cuerno de hierro, vestido de Edom, como romano, quien es danzante o bailará con los habitantes de la colina, ¿verdad? Básicamente se alegrará y alabará a Yahweh. Aquel que es tizón sacado del fuego, un carbón encendido, como un halcón, el amado, el deseado, que Yahweh ha dado a la región rocosa o seca, ¿verdad? Esta tierra que está llena de rocas, personas que pueden llegar a ser parte del templo, pero está seca porque no tienen el agua de vida. Para que se convierta en una casa de tranquilidad para los inmigrantes. Bueno, para que se convierta en una casa de tranquilidad. Mientras los inmigrantes, en este caso, ¿verdad?, esos los filisteos, inmigrantes se puede ver de una manera positiva y negativa, en el sentido de que nosotros no somos del mundo, entonces en cierta forma somos inmigrantes. Pero por otro lado, Yahweh hace que nosotros heredemos la tierra, por ende los inmigrantes serían los que tienen que ser quitados de esta tierra. Entonces, decía, como un carbón encendido, como un halcón es el amado, el deseado, que Yahweh ha dado a la región rocosa y seca, para que se convierta en una casa de tranquilidad, mientras los inmigrantes serán o estarán en la montaña que hierve. Se podría decir, mientras el hijo de Días viene por su costilla, ¿verdad?, que sería como Adán y Eva, o el hijo de Días viene cojeando, que se conectaría con Jacob, que fue al que golpearon y, ¿verdad?, en la pelea contra Samael. Y las dos se cumplen porque el último, al venir como hijo pródigo, por decirlo así, viene cojeando por esa lucha con el poderoso de este mundo, y viene por la congregación escogida, que es la costilla. Este es Selah, una costilla. Entonces, si lo ponen como una costilla, aquí pone, ok, también lo ponen como una viga de una construcción que viene funcionando como costilla del edificio. Curiosamente, el último es la viga. ¿Recuerdan cuando hablaba de la piedra llamará a la viga o clamará a la viga? Y esta le responderá. Siendo la piedra angular Yahushua del templo y la viga en la que se posaba todo el techo, el último. Entonces, el hijo de Días es como la viga y viene por la costilla. Al ser doblado, o cuando lo atrapen en la trampa que han preparado. Aquel que contiende con el poderoso de este mundo, quien gobernará como el poderoso, es el amado, y su morada está en un lugar alto, ya que su padre es el dueño, y será como bálsamo, mientras los inmigrantes irán a la cisterna. Después el tejedor, ese es Sibejai, tejedor, también lo traducen como la madera de Yahweh. Entonces, los inmigrantes irán a la cisterna, ¿verdad?, como en el Seol. Mientras el tejedor, que es el madero de Yahweh, que se puede decir se conecta con la viga que acaba de mencionar, ¿verdad?, que es de madera, y también el madero que todos debemos cargar, así como también he mencionado Yahushua conectado con piedra, el último con madera, porque todos los 144,000 son árboles que dan fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Entonces, aquel que es el madero de Yahweh se apresurará
a ir a la puerta. Este tiene como 4 significados, entonces déjenme verlo aquí rápidamente. Saf, alto, era uno de los hijos de los gigantes. O sea, aquí hay varios significados. Alto, cántaro, a la puerta, portero. Entonces, el madero de Yahweh, que es como un tejedor, se puede entender lo de tejedor, ¿verdad? Como alguien que, igual, constructor, alguien que está haciendo algo nuevo y tejiendo, por decirlo así, un nuevo manto con cada uno de los 144,000, por decirlo de alguna manera. El tejedor, que es como el madero de Yahweh, se apresurará a la puerta, ¿verdad? A Mashiach, o con el portero, que viene siendo Eliyahu, o con el cántaro, que se conecta a dar la enseñanza, y Acuario, la era en la que estamos entrando. Y después, con los inmigrantes, el poderoso será misericordioso. El bosque de los castores, Yarei Argim, Yarei Argim. Ok, creo que aquí fue así por la forma en que lo ponen en inglés. Traducirlo quedó como castores, pero creo se refiere a lo anterior, a tejedores más bien. El bosque de los tejedores. Entonces, el poderoso ha sido misericordioso con el bosque de los tejedores, que es la casa del Lechem, la casa del pan. Durante el exilio, o sea, en la huida, del lagar, o se podría decir, el poderoso ha sido o será misericordioso con el bosque de los tejedores, que vuelvo a lo mismo, en este caso hablando de los 144,000 como los que están tejiendo el reino de Yahweh, ¿verdad? La nueva vida, etc., que es la casa del Lechem. Mientras en el exilio los del lagar, al lagar irán cuando aquel que contiende con el poderoso de este mundo, a quien Yahweh ha dado, llegue a ser famoso, escuchado y anunciado como el amado, ¿verdad? Porque los muchos se van a ir en el exilio al lagar de la ira de Yahweh en Apocalipsis 14, cuando el último ya lo han matado y por ende se dieron cuenta de quién es, o sea, se volvió famoso. ¿Sí me explico?